Entonces vamos a empezar con la familia Bacilliaceae, que incluye a los géneros Bacillus y Clostridium. Las dos especies patógenas para los humanos dentro del género Bacillus tenemos ahí está. Tenemos la especie, ¿verdad? Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Y dentro del género Clostridium tenemos una lista bastante extensa también de especies que vamos a ver un poco más adelante. Empezamos entonces con el género Bacillus. Son de morfología bacilar, es decir, son bacilos rectos que miden de 3 a 5 micrones de largo y algunas veces pueden alcanzar hasta 10 micrones de longitud. Habitualmente poseen cápsulas, ¿sí? Son formadores de esporas, forman esporas de tipo de morfología oval, ¿sí? Ecuatoriales que no deforman al bacilo, o sea, se forman alrededor de la estructura misma del bacilo. Normalmente se encuentran asociadas en cadenas largas, lo que le da un aspecto parecido a las cañas de bambú. ¿Conocen? Las cañas de bambú. Entonces así son bien parecidos. Y algunas especies poseen flagelos, o sea, son móviles. Pero hablando exclusivamente de Bacillus anthracis, no poseen flagelos, o sea, son inmóviles. Y todos los géneros, o sea, todas las especies del género Bacillus son de pared gram positiva. Son de pared gram positiva. Bueno, dentro de las propiedades antigénicas que podemos citar del género Bacillus, ellas, o sea, todas poseen un antígeno capsular proteico, ¿sí? Que sabemos que ayuda a aumentar la virulencia del germen, la presencia de la cápsula. Entonces, este antígeno capsular tiene una naturaleza aptena, se comporta como apteno, o sea que necesita de una proteína transportadora para poder inducir la inmunidad, ¿sí? Luego tenemos el antígeno polisacárido somático o antígeno O, ¿sí? Que también están constituidos por dos tipos, el antígeno polisacárido A y antígeno polisacárido B, que son los responsables del fenómeno de precipitación de Ascoli. Esta precipitación de Ascoli es un procedimiento que se realiza para el diagnóstico en los casos de infecciones por Bacillus anthracis, que produce un cuadro clínico que se denomina carbunco o anthrax. Se realiza este procedimiento, ¿sí? Esta precipitación de Ascoli o reacción de Ascoli también se le llama, en donde se procede a la búsqueda del antígeno, ¿sí? De este antígeno polisacárido somático con un reactivo específico. Esta reacción se realiza principalmente en las partes, ¿cómo les puedo decir? Curtidumbres, no sé si llegan a escuchar esa palabra, en diferentes órganos, ¿sí? Para ser así más específico, en diferentes órganos de animales. Entonces se realiza en trozos de orejas o en los cueros de los animales. Se realiza entonces la búsqueda de estos antígenos. Y a ese procedimiento se le denomina precipitación de Ascoli. Entonces el responsable de la precipitación es el antígeno polisacárido somático. También poseen diversas exotoxinas de naturaleza proteica que van a ser los responsables de las reacciones de la producción, ¿sí? De edemas y también de la producción, o sea, de la inducción de la producción de los anticuerpos protectores por parte del huésped.
Dentro de los cuadros clínicos entonces que presenta el Bacillus anthracis tenemos el carbunco o anthrax. Este cuadro clínico, aparte de estos nombres, recibe otras denominaciones también como edema maligno, grano malo, etcétera. Poseen varios nombres, pero son más conocidos como carbunco o anthrax. Y esta enfermedad principalmente ataca a los herbívoros, bovinos, ovinos, equinos y suinos, es decir, vacunos, ¿sí? Ovejas, todos los tipos de equinos y todos los tipos de suinos también. Dentro de los mamíferos existen razas que tienen resistencia a este tipo a esta bacteria en realidad, al Bacillus anthracis, como principalmente el cerdo miniatur, que es un suino, ¿sí? Un animal de tipo suino, que es resistente innato a esta bacteria. En los animales entonces produce un cuadro infeccioso febril, septicémico con adenomegalias, o sea, un crecimiento, o sea, una infección e inflamación de los ganglios linfáticos, una inflamación del vaso o esplenomegalia y un síndrome hemorrágico. En el hombre, se contagia a partir de los animales, ¿sí? Que están en contacto con los hombres, ¿verdad? O también puede realizarse este contagio mediante el contacto con las vísceras de estos animales contagiados. En los animales, en los hombres, en el ser humano, se presenta de diferentes formas. La primera es la pústula maligna, que podemos observar aquí, que es una lesión de tipo pustulosa de esta naturaleza, que cursa, ¿verdad?, con edema local y fiebre. También se presenta una forma pulmonar en donde ocasiona diferentes tipos de neumonías y bronconeumonías también. O sea, cuadros de neumonía y bronconeumonías. También se presenta de forma intestinal, que se produce mediante la ingestión de alimentos contaminados, de las vísceras contaminadas de estos animales, que cursa con un cuadro intestinal normal. Diarreas, náuseas, vómitos, fiebre, etc. Y la forma septicémica, que suele ser la forma terminal de la enfermedad, cuando ya se disemina por todo el torrente sanguíneo, causa una septicemia y lo que generalmente lleva a la muerte. También se pueden presentar formas nerviosas, ¿sí?, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la faringe, pero son menos frecuentes. El diagnóstico del anthrax o del carbunco se realiza mediante métodos directos, ¿sí?, principalmente mediante el cultivo. Existe un procedimiento de tipo indirecto que es un poco usado, pero que con anterioridad, ¿verdad?, se usaba bastante, era la intradermorreacción con antraxina, que es una proteína que produce un eritema alérgico a las 24 horas en el sitio de inyección. Se realiza una intradermorreacción que ya conocemos, ¿verdad? Se inyecta de manera subcutánea o por vía subcutánea esta proteína, antraxina. Y claro, la reacción positiva produce un eritema, una alergia, ¿sí?, un signo alérgico en el local de infección dentro de las 24 horas y persiste durante 48 horas. Entonces, de esta manera, al ser positivo, nos da el diagnóstico de que estamos realmente frente a una infección por Bacillus anthracis. La reacción positiva es positiva en un 95% de los enfermos entre la tercera y la sexta semana de infección, o sea, posterior a la infección, ¿verdad? Y puede persistir positiva, puede mantenerse positiva durante muchos años en un 70 a 80% de los casos, aún
después de haber seguido de manera correcta el tratamiento. Lo mismo que ocurre en el caso del treponema pallidum, por ejemplo, que puede persistir durante un largo tiempo la reacción positiva, pero sin estar activa la enfermedad. Bueno, creo que no salté aquí. El tratamiento para el carbunco o anthrax se realiza principalmente con inyecciones de penicilina, ¿sí? La penicilina entonces se utiliza para el tratamiento del carbunco. Bueno, luego tenemos la otra especie de bacillus que es patógena para el hombre, que se denomina Bacillus cereus, que posee diversas subespecies otra vez, fluorens, albolactis, etc. Tiene una morfología similar al Bacillus anthracis, es decir, es un bacilo de pared gram positiva también, pero se diferencia del anthracis porque es habitualmente móvil, o sea, posee flagelos, y es betamolítico, o sea, produce la hemólisis total de los glóbulos rojos porque poseen ciertas proteínas, o sea, ciertas toxinas denominadas hemolicinas, ¿sí? El Bacillus cereus produce cuadros de intoxicación alimentaria, principalmente cuando se ingieren alimentos como arroz, fideos, etc. Y tiene un periodo corto de incubación de apenas 4 horas, o sea que produce un cuadro agudo rápido, ¿verdad? Porque su periodo de incubación es de 4 horas aproximadamente. Y semejan a las intoxicaciones alimentarias por estafilococos que ya habíamos visto, o sea, se presentan náuseas, vómitos, diarreas, escalofríos, fiebre, un cuadro de intoxicación alimentaria. En algunos casos el periodo de incubación es un poco más largo, entre 12 y 18 horas, que son similares a las intoxicaciones por Clostridium que vamos a ver enseguida. Y lo mismo, normalmente todos los casos de bacillus se producen, o sea, se tratan, ¿sí?, con antibióticos, ¿sí?, principalmente penicilina o derivados también. Y para las personas que son alérgicas a las penicilinas ya sabemos cuáles son las opciones que se utilizan en el caso de ser alérgicos a la penicilina. Bueno, luego tenemos el género Clostridium, que es el segundo género de esta familia. Son también bacilos de pared gram positiva, ¿sí? Miden de 4 a 12 micrones de largo, son pleomórficos, es decir, son bacilos, pero pueden presentar diferentes formas también. Pueden desarrollar formas filamentosas y son habitualmente móviles, o sea, poseen flagelos. También son formadoras de esporas, ¿sí?, que pueden ser ovales o esféricas, de posición terminal. Aquí podemos ver en la imagen que es un bacilo, y en el extremo o en uno de los polos de la bacteria un pequeño, una pequeña forma redonda o medio oval, que son las esporas. O sea, producen esporas terminales cuando están al final de la bacteria, subterminales cuando están un poco en medio, o ecuatorial cuando se encuentran alineadas con la línea ecuatorial, ¿verdad? Y normalmente deforman al bacilo porque se forman en uno de sus extremos o en el medio. Y como les dije, son de pared gram positiva. Y la clasificación del género Clostridium incluye a diferentes especies, cada uno de ellos otra vez con diferentes serotipos o diferentes grupos que incluyen
en cada especie. Tenemos el Clostridium tetani, que posee 10 serotipos, Clostridium botulinum, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, Clostridium histolyticum, novi, perfringens, septicus, etc. Difícil también, que es uno de los más conocidos. Entonces, existen diferentes tipos de Clostridium, cada uno de los cuales van a producir diferentes tipos de cuadros clínicos también. Todos los integrantes de esta familia, de este género Clostridium, poseen diferentes toxinas, ¿sí?, que son las que las caracterizan. Poseen una neurotoxina termolábil, o sea, que son sensibles al calor, que es el causante de los síntomas del tétanos, ¿sí? Por ende, se presenta en el Clostridium tetani, que es el agente causal del tétano. Poseen diferentes tipos de proteasas bacterianas, o sea, enzimas que desdoblan otras proteínas, ¿verdad? El Clostridium botulinum puede producir 8 tipos de toxinas, ¿sí? El Clostridium botulinum es el agente causal del botulismo, ¿sí? Y este posee 8 diferentes tipos de toxinas, tipo A, B, C1, C2 y así, hasta G. El Clostridium septicum produce una toxina alfa que tiene actividad hemolítica, o sea, produce hemólisis alfa, hemólisis parcial, ¿sí?, de los glóbulos rojos, que puede llegar a ser letal y produce la necrosis celular, ¿sí?, necrosis. También pueden segregar hialuronidasas, otros tipos de hemolisinas y una proteína que desdobla el material genético, denominado desoxirribonucleasa. El Clostridium novi, que es otra de las especies que incluye a este género, produce también una toxina alfa, necrotizante y letal, y también produce toxinas beta y gamma con actividad hemolítica. O sea que el Clostridium novi puede producir, dependiendo de qué tipo de toxinas posea, ¿verdad?, diferentes serotipos, producen alfa hemólisis o hemólisis parcial de glóbulos rojos, beta hemólisis o hemólisis total de los glóbulos rojos. Luego, el Clostridium sordelli produce también toxinas que tienen acción necrotizante y letal. Entonces, todos los géneros todas las especies del género Clostridium van a presentar toxinas que son producen cuadros bastante graves, pueden llegar a ser letal. Bueno, el primer cuadro clínico que presentamos es el tétanos, que tiene como agente causal al Clostridium tetani. Esta es una enfermedad muy tóxica, ¿sí?, ya que el bacilo permanece sin diseminar en la puerta de entrada. O sea, son toxigénicos, ¿sí?, son gérmenes toxigénicos. Desde la puerta de entrada liberan sus diferentes toxinas que van a ser las causantes de los cuadros, de los signos y síntomas dentro del huésped, ¿sí? Producen espasmos musculares, rigidez de cuello, mareos, sudor excesivo, fiebre y palpitaciones. Esta penetración del Clostridium, ¿sí?, para liberar sus diferentes toxinas, se realiza, o sea, ocurre mediante tiene que haber una puerta de entrada, ¿verdad? Entonces, pueden ser a través de heridas, a través de una herida de intervención quirúrgica, ¿sí?, a través del cordón umbilical también, cuando es cortado, ¿sí? En fin, existe una lista larga de puertas en donde pueden ingresar el Clostridium tetani, y a partir de ahí
liberar la toxina que va a causar el cuadro clínico. Bueno, entonces los síntomas, ya dijimos, espasmos musculares, rigidez de cuello, tontura o mareos, sudor excesivo, fiebre y palpitaciones. También pueden ocasionar cuadros de intoxicación alimentaria, principalmente por Clostridium perfringens del grupo A. Se produce esta intoxicación alimentaria. Tiene un periodo de incubación de 8 a 24 horas, o sea que es un cuadro que se presenta de forma aguda también, y aparece luego de la ingestión de alimentos cárnicos contaminados y como ya dijimos, producen síntomas de cualquier intoxicación alimentaria que ya conocemos, ¿verdad? Que incluye dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, cefalgalgias y en algunos casos fiebre. También pueden producir este género de Clostridium enteritis necrotizante, ¿sí? Una inflamación del intestino con necrosis. Se observa con frecuencia cuando se ingiere carne de cerdo contaminada, o sea, contaminada, semicruda o cruda, ¿verdad? Y normalmente ocurre por la ingestión del germen Clostridium perfringens del tipo C, ¿sí? Y el cuadro es debido a una toxina que segrega este Clostridium que causa dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea con sangre y shock general. Las lesiones intestinales son más frecuentes a nivel del intestino, a nivel del yeyuno, en donde se produce necrosis, ¿sí? Gangrena, o sea, un aumento del tamaño, ¿verdad? De este órgano. Puede ocurrir una perforación con peritonitis aguda, lo que eleva su letalidad, que puede llegar a ser letal. Luego también tenemos el botulismo, que cuyo agente causal es el Clostridium botulinum, ¿sí? Y se adquiere mediante el consumo de alimentos también que está contaminado por este germen, que consecuentemente va a producir o liberar sus toxinas que van a ser los causantes de este cuadro. El periodo de incubación del botulismo generalmente va desde unas pocas horas desde el inicio de la infección hasta un máximo de 8 días. Y la enfermedad de evolución grave cuando este periodo es inferior a 24 horas. O sea que es mucho más grave cuando los síntomas se presentan en un tiempo más corto de tiempo. O sea, en un periodo más corto de tiempo, mejor dicho. Bueno, el paciente infectado con Clostridium botulinum presenta parálisis flácida simétrica descendente, o sea, pierde totalmente ¿cómo se dice? El movimiento voluntario de los músculos, ¿sí? Porque existe una inflamación, una infección a nivel de las vainas mielínicas también, de las neuronas y del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, presenta parálisis, comenzando por los pares craneales, ¿sí? Afectando entonces a los músculos del ojo. Por eso les puse esta imagen aquí. Pierde totalmente la movilidad de los párpados.
También de la faringe y de la laringe. Entonces, se producen diferentes sintomatologías, ¿verdad? Fotofobia, visión borrosa, afecta totalmente a la parte nerviosa del huésped. Incluso se puede llegar a producir la muerte por parálisis, por un cuadro de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Existen también varios trastornos gastrointestinales como constipación. Por lo general no hay fiebre, ¿sí? Y la lucidez mental es siempre casi completa, pero existe esa limitación de no poder, o sea, de estar paralizados, de no poder tener dominio propio de los movimientos que normalmente son voluntarios. Y la mortalidad acostumbra a ser elevada si no se realiza un tratamiento rápido, ¿verdad? También las especies de Clostridium pueden producir gangrena gaseosa, que es una enfermedad principalmente producida por Clostridium perfringens del grupo A, ¿sí? Este cuadro se desarrolla con la penetración de las esporas del Clostridium perfringens, ¿verdad? Y el desarrollo de los gérmenes en los tejidos provoca inmediatamente un edema, ¿sí? Un edema y la formación de gases por acción de Clostridium sobre las materias orgánicas, o sea, sobre nuestra propia materia orgánica, produciendo este cuadro de gangrena gaseosa. El proceso tiene tendencia a extenderse con suma rapidez y su pronóstico generalmente es grave. Como pueden ver en la imagen, tejido necrosado ya no se recupera, entonces tiende a ser bastante grave. La colitis pseudomembranosa también es otro de los cuadros clínicos que pueden presentar los integrantes del género Clostridium, y principalmente causado por Clostridium difficile, que es un habitante normal del intestino humano, ¿sí? Pero que en ciertas ocasiones, ¿verdad?, puede actuar como oportunista y producir este cuadro de colitis pseudomembranosa. Esta enfermedad empieza con síntomas de diarrea grave, y normalmente en el curso de la administración de los antibióticos, entre los que se destaca la clindamicina. Es decir, un tratamiento, o sea, un paciente que se encuentra en tratamiento con clindamicina puede llegar a desarrollar un cuadro de diarrea grave, porque el Clostridium difficile, que es habitante normal del intestino, empieza a actuar de forma oportunista, ¿sí? Y esta diarrea grave se produce mediante la exotoxina proteica que produce este Clostridium difficile, que produce necrosis de la pared intestinal, produce la formación de pseudomembranas que le da este aspecto al intestino. Pueden observar, ¿verdad? Se forman como membranas en la pared intestinal. No. Okay. Y bueno, y esta formación de pseudomembranas puede posibilitar la perforación del intestino con sus consecuentes complicaciones, ¿verdad? Una peritonitis, una infección, una septicemia que puede llegar a producirse por la perforación del intestino. También pueden producir una infección purulenta, que normalmente es de tipo multimicrobiana, en donde participan tanto Clostridium perfringens del grupo A como Ramosum o Bifermentans, que son otros tipos de Clostridium también. Normalmente cuando
se juntan, cuando están en el mismo medio, llegan a producir esta infección purulenta. Se observan en cuadros intraabdominales debido a perforaciones, colangitis, ¿sí? Que es esta anomalía en el conducto biliar. También infecciones del aparato genital femenino y en cuadros pulmonares también secundarios a la aspiración de líquidos o debido a traumatismos. O sea, actúan más o menos como oportunistas también. Una vez que el huésped está cursando con un cuadro ya de base, se juntan estas especies de Clostridium y producen una infección purulenta. También pueden producir fascitis y celulitis difusas. Son cuadros graves también con supuración, o sea, producen exudados y ocasionan la producción de gases, ¿sí? En pleno tejido, lo que produce un abultamiento bastante significativo bajo los tejidos. No sé si se observa bien, pero son como burbujas, ¿sí? Por debajo no de la piel, debajo del tejido muscular mismo, ¿verdad? Es de propagación rápida, están asociados con toxemia, o sea, con la presencia de las toxinas en sangre. Puede producir hemólisis, ¿sí? Dependiendo de qué tipo si posee o no esas toxinas hemolíticas de tipo alfa o beta, ¿verdad? Puede producir estados de shock, insuficiencia renal aguda, que puede llevar a la muerte en la mayoría de los casos dentro de las 24 a 48 horas posterior a la infección. Y se asocian a cuadros con pequeños traumatismos, inyecciones o cáncer de colon. Se pueden presentar estos tipos de fascitis y celulitis difusas. También pueden producir infección uterina y septicemia. Normalmente la infección uterina se produce por Clostridium perfringens, ¿sí? Puede producir necrosis uterina, hemólisis y septicemia, o sea que es un cuadro también grave. Y la septicemia ocurre cuando el Clostridium invade la sangre, ¿sí? En cualquiera de sus formas clínicas. Y bueno, nada más eso. Normalmente los agentes más frecuentes que causan esta septicemia son el Clostridium septicum y el Clostridium perfringens también. Existen otros cuadros que son menos frecuentes, que raramente se pueden observar, pero que también ocurren, ¿verdad? Celulitis aguda, abscesos perirectales, úlceras diabéticas del pie, úlceras de decúbito, miositis, infección del muñón de amputación en personas que han sido que han sufrido alguna amputación de cualquier miembro, conjuntivitis y oftalmitis también, que son menos frecuentes. Bueno, el diagnóstico siempre se basa en métodos bacteriológicos, ¿verdad? En el caso del tétano, el diagnóstico se realiza mediante la clínica. No se necesita comprobación bacteriológica debido a que la ausencia de este germen no elimina el diagnóstico. Así como que el hallazgo de Clostridium tetani en una herida no es suficiente para afirmar la presencia de la enfermedad. O sea que en el caso del tétanos, no hace falta esperar los resultados bacteriológicos o de laboratorio para poder instaurar un tratamiento. Porque la clínica que presenta el tétanos es bastante característica y no hay tiempo que perder, entonces ya se instaura un tratamiento base para el tétanos en caso de que sea nuestro cuadro clínico presuntuoso, ¿verdad?
El diagnóstico del botulismo se realiza demostrando la presencia de las toxinas del Clostridium botulinum en la sangre. También en todo tipo de material biológico, como vómitos, contenido gástrico o intestinal, en las heces, heridas y en los tejidos también. Y se efectúa mediante la inoculación a los ratones, cosa que también mucho no se realiza, pero que sí es algo que tenemos que saber también. El tratamiento para el tétanos se basa en la aplicación del suero antitóxico antitetánico, ¿sí?, que puede ser de procedencia equina o humana. También se realiza la administración de antimicrobianos como penicilina, cloranfenicol, cefotoxina. También se instaura un tratamiento con sedantes y el tratamiento sintomático de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Muchas veces se tiene que llegar a la traqueotomía debido a que se pierden se pierde o sea, para evitar ese paro cardiorrespiratorio debido a la parálisis que ocurre, ¿verdad? Hidratación, sondajes, etc. Entonces, eso. El botulismo, para su tratamiento se realiza la eliminación de la toxina, la toxina botulínica, ¿verdad?, del tubo digestivo mediante un lavado de estómago. También un tratamiento con la antitoxina, que va a neutralizar a la toxina, ¿verdad? Y el tratamiento sintomático también, una hidratación, control de electrolitos, respirador artificial, si es que hace falta. Para la gangrena gaseosa, se realiza la limpieza y extirpación del tejido necrosado, ¿verdad? Se instaura un tratamiento con penicilina en altas dosis y en caso de alergia a esta penicilina se administra cloranfenicol o cefalosporinas. También se realiza un tratamiento sintomático, o sea, dependiendo de los síntomas que presente el paciente, se realiza, se coloca, ¿verdad?, el oxígeno hiperbárico y la amputación del miembro si es necesario. Y si hay algún tipo de terapia con algún tipo de sustancia, ¿verdad?, seroterapia, denominada seroterapia, se realiza también, dependiendo de cada caso en particular. La toxinfección alimentaria o la infección alimentaria, también el tratamiento sintomático. Claramente en cualquier tipo de intoxicación se realiza la rehidratación, ¿verdad? La rehidratación del paciente, el control de los electrolitos por vía oral y si es necesario por vía parenteral. La enteritis necrotizante, para su tratamiento se utiliza también una antitoxina beta contra el Clostridium perfringens y se acompaña también de la administración de penicilinas y otros antibióticos. Y en todo caso, si fuese necesario, se realizan procedimientos quirúrgicos correctivos, ¿verdad?, a nivel del intestino, si es que es necesario. Y la colitis pseudomembranosa se utiliza como antibiótico de elección a la vancomicina. Bueno, ahora pasamos a la Listeria monocytogenes, que es una bacteria también gram positiva, de forma bacilar también, o sea, posee forma de bacilos, aunque a veces se presentan en forma de cocos, ¿sí? Pero por lo general son bacilos. Son ligeramente curvos, pueden estar aislados o en pares, o a veces dibujando una V corta, ¿sí?, en forma de V corta. Poseen
presentan flagelos a lo largo de la superficie bacteriana, ¿verdad? O sea, perítricos. Otros presentan uno solo, o sea, son monótricos, etc. No presentan granulaciones en sus interiores y a veces pueden ser confundidos con el género Corynebacterium. Los cuadros que presentan la Listeria monocitógenes son denominados listeriosis, ¿verdad? Que se pueden presentar en el neonato, o sea, en el recién nacido, en el niño mayor y durante el embarazo también. La listeriosis neonatal puede ser de aparición precoz o tardía. La forma precoz aparece dentro de los 4 días posterior al nacimiento, ¿sí? O sea que es más frecuente en prematuros, produciendo un cuadro septicémico que se acompaña de infección a nivel de las meninges, produce hepatoesplenomegalia y erupciones cutáneas como máculas, pápulas, petequias y vesículas. Esto en la forma precoz. En la forma tardía se manifiesta después de la primera semana hasta el primer mes posterior al nacimiento, ¿sí? Y es prevalente un cuadro meningítico, ¿sí? También a nivel de las meninges. Pocas veces es acompañado de septicemia, pero sí es más frecuente que esté acompañado de infecciones pulmonares. También se observan infecciones neonatales poco aparentes o benignas, con infecciones oculares y a nivel de los ganglios linfáticos. La listeriosis o infección por Listeria monocitógenes en el niño mayor y en el adulto, en la mayoría de los casos, se presenta a nivel de las meninges también, o sea, es de localización meningia y se observan cuadros septicémicos. Y durante el embarazo puede causar aborto si la infección se produce entre el 5º y el sexto mes de gestación. O de lo contrario puede ser un poco más tardío, ¿verdad? Un poco más tardía la infección, ocasionando un parto prematuro. El contagio de la madre al feto se hace también en cualquiera de las formas clínicas, por vía placentaria, ¿verdad? En el periodo intrauterino aún, y por vía vaginal durante el nacimiento. La mujer o la madre puede ser portadora de Listeria monocitógenes por muchos años en la vía genitourinaria, lo que puede causar cuadros de aborto a repetición. Entonces, eso. El diagnóstico de la Listeria monocitógenes se realiza mediante cultivo directo, o sea, mediante métodos directos o cultivo, ¿verdad? Métodos indirectos también serológicos, en donde se utilizan, o sea, se produce la búsqueda de anticuerpos específicos para esta bacteria. Y el tratamiento se utiliza penicilina o sus derivados, como la ampicilina, como primera opción, ¿verdad? Y de segunda línea se utilizan eritromicina, cloranfenicol, tetraciclinas y aminoglucósidos. Como siempre les digo, en todas aquellas búsquedas microbiológicas que se realizan en el laboratorio microbiológico, es imperante que esperemos o solicitemos también el antibiograma para poder instaurar un tratamiento específico y bien direccionado contra esa bacteria en específico, ¿verdad? Que está causando el cuadro. Bueno, luego tenemos otra bacteria, otro bacilo gram positivo también denominado Erysipelotrix. Es bastante complicado de mencionar. Erysipelotrix. Bueno, esta bacteria, como les dije, tiene pared gram positiva también, tienen forma basilar y tienen tendencia a dar formas filamentosas, o sea, en filamentos largos, ¿verdad? Pueden presentarse también en forma aislada, en cadenas
o en masas y son inmóviles. Aquí podemos ver en la imagen la masa, ¿sí? Se presentan así, en masas. Y son de pared gram positiva. Y lo que causan son cuadros erisipelatosos, ¿sí? Que la infección en el hombre se produce por manejo o contacto con animales que están contaminados o con sus productos, ¿verdad? O pelos o vísceras, etc. La penetración del germen se produce generalmente a través de la piel, produciendo en la puerta de entrada una lesión violácea, no supurada al comienzo, que adopta luego una forma eritematosa de esta naturaleza y también pruriginosa, produce varios exudados abundantes, ¿verdad? Que se localiza frecuentemente en manos y también en miembros inferiores. Se cura por lo general en pocos días, pero también puede llegar a producir excepcionalmente cuadros de septicemias, endocarditis subaguda y artritis. El índice de letalidad es bajo, pero siempre se debe tratar para evitar que se llegue a los cuadros más graves, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico se realiza mediante el cultivo de las muestras biológicas, ¿verdad? Ya sea del material que supura, ¿verdad? La herida, o bien mediante un material de biopsia, ¿sí? Del borde de las lesiones cutáneas. Se raspa, se corta esa parte y se manda para un estudio de biopsia. Así se realiza el diagnóstico. Y en caso de que haya sospecha de septicemia, se realiza un hemocultivo o cultivo de sangre, ¿verdad? Y el tratamiento se realiza con penicilina y eritromicina. Bueno, y por último vamos a ver a la familia, al género Mycobacterium, que posee una lista muy extensa de integrantes que se dividen en patógenos, no patógenos, no fotocromógenos. Los no fotocromógenos son aquellos que no producen pigmentos. Fotocromógenos son aquellos que producen pigmentos en presencia de luz, ¿sí? Y los escotocromógenos son aquellos que producen pigmentos, pero no necesitan de la presencia de luz, ¿sí? Entonces, Mycobacterium tenemos patógenos, no patógenos, y se clasifican otra vez de acuerdo a si no producen pigmentos o no fotocromógenos. Si producen pigmentos en presencia de luz o fotocromógenos, y estococromógenos si es que producen pigmentos pero no necesitan de luz, ¿sí? Entonces tenemos una lista bastante larga. Y se agrupan también en grupo A y grupo B y grupo C. Nosotros vamos a estar hablando de las especies que son más frecuentes en seres humanos y los cuadros que producen, ¿verdad? Todos los integrantes de Mycobacterium son bacilos, ¿sí? Son bacilos, y esto es muy importante. No se clasifican como gram positivo, o sea, no se clasifican como gram positivo o gram negativos. Para su diagnóstico se utiliza una coloración diferente a la tinción de Gram, ¿sí? Que se denomina coloración de Ciel-Nielsen. Son denominados bacilos ácido alcohol resistentes o VAR, ¿sí? Entonces todas las especies de Mycobacterium son ácido alcohol resistentes, bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, varían de tamaño, ¿verdad? De 1 a 10 micrones de largo, etc. La Mycobacterium tuberculosis son más pequeños,
No pasan por lo general hasta 4 micrones. Son generalmente curvos y no contienen granulaciones. Perdón, contienen granulaciones en su interior. Aquí podemos observar. Y producen varios cuadros, dependiendo de cada especie. La tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Es una enfermedad de localización principalmente, o sea, más frecuente en el aparato respiratorio. Comienza con una lesión nodular en el parénquima, ¿sí?, del pulmón, un chancro de inoculación similar al presentado en treponema pálido en el chancro, ¿sí? Se produce adenopatía satélite mediastinal, que es denominado complejo de Ghom, que van a investigar un poquitito también para que puedan adentrarse un poquito más en lo que es el complejo de Ghom. En la forma primaria o primoinfección tuberculosa se cura generalmente dejando como secuelas calcificaciones a nivel del parénquima y del mediastino a nivel pulmonar, ¿verdad? Debido a estas formas pulmonares evolutivas se pueden observar, puede observarse ya sea inmediatamente después del proceso primario o posterior a él, esta calcificación. Y bueno, los cuadros de tuberculosis se acompañan de fiebre, anorexia, adelgazamiento y sudoración nocturna. Otras localizaciones de la tuberculosis son los ganglios, mucosas, piel, meninges, riñones y huesos, pero son de localización menos frecuente. Principalmente es pulmonar, ¿sí? Y bueno, eso. Les dejo para que lean un poquito también aquí. El Mycobacterium bovis, que es uno de los integrantes también de este género, ocasiona tuberculosis, estos mismos cuadros, en diversos animales como ganado, perro, gatos, etc. Y también se contagia al ser humano por vía gastrointestinal. Prevalecen, son más frecuentes las lesiones extrapulmonares como los ganglios, en los huesos y en las articulaciones cuando se trata de Mycobacterium bovis, ¿sí? Y el cuadro pulmonar es similar al que ocasiona Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium kansasi también son bacilos un poco más largos que se disponen en forma de cordones curvos que contienen granulaciones en su interior y producen también cuadros pulmonares, pero más leves que los que presentan el Mycobacterium tuberculosis. Para el diagnóstico de Mycobacterium se usa de preferencia el examen directo, ¿sí?, de los cultivos para demostrar la presencia de los gérmenes del género Mycobacterium, que como les dije son bacilos ácido alcohol resistentes. Se realiza el estudio mediante el análisis de la expectoración, ¿verdad?, del paciente. Si no se produce, como produce tos no productiva, se insta al paciente a toser, ¿sí?, a tratar de generar ese esputo, que es la expectoración, que va a ser enviada al laboratorio para su estudio. Para el tratamiento existen varias drogas, ¿verdad?, que son antituberculosas específicamente, que son la rifampicina e isoniazida. Y también tenemos otros de segunda línea como streptomicina, ácido paraminosalicílico, etambutol, etc. Y la combinación de 2 a 3 drogas suele tener mayor eficacia en el tratamiento de la tuberculosis, o sea que no se limita a un solo tipo de antibiótico, sino que se realiza una combinación de 2 a 3
para garantizar un tratamiento efectivo. Y la terapia antituberculosa también debe contemplar el tratamiento dietético, ¿sí? Porque como uno de los cuadros es la anorexia y el adelgazamiento, debe ir acompañado de una guía alimentaria bien estructurada, higiénica también y quirúrgica en algunos casos. El Mycobacterium lepra, que es uno de los integrantes también de este género, uno de los más conocidos también son bacilos, ¿sí? Ácido alcohol resistentes y poseen también granulaciones en su interior. Y por lo general se reúnen o se encuentran en forma de empalizadas. ¿Se acuerdan nuestra morfología de bacterias que habíamos visto en la primera clase? En forma de empalizadas, una al lado de otras. Entonces, Mycobacterium leprae. Y, como su nombre ya nos indica, es el agente causal de la lepra, que es una enfermedad que se presenta en el ser humano en diferentes formas clínicas. Lepra tuberculoide, lepromatosa, indeterminada y dimórficas, fronterizas o borderline. La forma más grave es la lepromatosa, que normalmente presenta, o sea, se puede realizar el hallazgo de estos bacilos en las lesiones de lepromatosa, ¿verdad? Y la más benigna es la forma tuberculoide, que generalmente no tiene bacilos en las lesiones. No se realiza el hallazgo de estos bacilos en las lesiones. En la forma tuberculoide, si la lepra tuberculoide, predominan las lesiones cutáneas anestésicas, o sea, indoloras, y las neuritis. No atacan a las mucosas, esto es muy importante, por eso es la forma más benigna, porque no ataca a las mucosas. Y en cambio la lepromatosa, que es la más grave, además de las lesiones cutáneas y nerviosas que pueden presentar, atacan a las mucosas, ¿sí? Y se asientan en diferentes órganos, por eso es la más grave. Producen lesiones a nivel de la mucosa. Y aquí podemos ver la diferencia. La tuberculoide, la lepra tuberculoide, es una forma leve que se caracteriza por 5 o menos lesiones cutáneas y el riesgo de contagio es bajo porque no existen bacilos en las lesiones, no se encuentran bacilos en las lesiones. Por eso es de contagio bajo. Ahora, la lepromatosa consta de múltiples lesiones que abarcan desde la formación de nódulos, ¿sí? Como podemos observar, y el engrosamiento cutáneo. Y el riesgo de contagio es muy alto porque en estas lesiones se encuentran activos los bacilos de Mycobacterium lepra. El periodo, o sea, la lepra está constituida por diferentes periodos, ¿verdad?, de la enfermedad. El periodo primario, denominado también periodo de incubación, dura entre 2 y 4 años. Y luego se sigue su periodo secundario, o denominado también el comienzo de la enfermedad, o periodo de diseminación. ¿Sí? Reciben estos 3 nombres, que es caracterizado por hormigueos, prurito y máculas anestésicas o indoloras, ¿verdad? Y el periodo terciario, o denominado también periodo de estado, en donde ya se observan los nódulos cutáneos que habíamos visto aquí, ¿verdad? Ya es el periodo terciario, que se presentan de tamaños variables. Ya empiezan la aparición de máculas anestésicas, o sea, indoloras, úlceras, las úlceras cutáneas, frecuentes en manos y pies, lesiones nasales, en la oreja, se produce ya la destrucción de diferentes cartílagos y tejidos, ¿verdad? Mutilación de cara, miembros y neuritis. O sea que ya es
el periodo más grave ya de la enfermedad. Y el diagnóstico también se realiza mediante la búsqueda de estos bacilos en las lesiones, en el caso de la lepromatosa. Y se realiza la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? Para la búsqueda de los bacilos alcohol resistente. Y bueno, el tratamiento, también existen varias drogas antileprosas, denominadas drogas antileprosas, que son sulfadrogas. Y ahí les dejo el nombre de las drogas antileprosas. Los antibióticos también se acompañan de antibióticos, como rifampicina, cicloserina y norfloxacino. El tratamiento de la enfermedad producida por Mycobacterium leprae dura alrededor de 1 a 2 años en las formas benignas o tuberculoides y de 2 a 4 años en las formas más graves o lepromatosas. Y como también en el caso del Mycobacterium tuberculosis, se utiliza una combinación de drogas para un mejor pronóstico, ¿verdad? Para un tratamiento más adecuado. Y bueno, llegamos hasta aquí lo que es la parte de bacteriología. Y ahora les quiero escuchar un poquitito para la parte de casos clínicos. Caso clínico número 1. ¿Alguien me puede leer? ¿Leo yo? Sí. Bueno, caso clínico 1. Paciente femenino de 22 años se trasladó al servicio de urgencias con antecedentes de 2 días de evolución de cefalea y fiebre. El día de su ingreso, la paciente no había acudido a su trabajo, ni había llamado para dar una explicación. Al enterarse de esto, la madre de la mujer fue a su departamento, donde encontró a la paciente en la cama, confusa y muy agitada. Cuando llegó a urgencias, la paciente estaba semiconsciente. Tenía lesiones purpúricas en el tronco y en los brazos. El análisis de LCR mostró 380 células por milímetros cúbicos, un 93% de polimorfos nucleares y una concentración de proteínas de 220 miligramos por decilitro. miligramos por decilitros.